Hola, mi nombre es Arturo Guerrero Zazueta y después de mucho platicar sobre por qué la reforma judicial es verdaderamente problemática, me gustaría que platiquemos sobre qué reforma judicial sí. Ahora, ya hice un montón de intentos, ya me frustré al respecto, entonces de plano lo voy a dividir en dos partes porque esta plataforma solo me da hasta 10 minutos y pues ni modo, es lo que hay. Entonces, en esta primera parte abordaré cuatro aspectos. El primero, un entendimiento de la pequeñísima fracción de aquello que estamos analizando en estos momentos y que realmente es lo mínimo de lo que tendría que estar en una discusión de la justicia y con un enfoque evidentemente completamente errado. Segundo, ¿qué reformas sí tendríamos que hacer ya pensando en órganos de impartición de justicia? Tercero, cuestiones clave para la designación de nuestros órganos cupulares que debimos haber atendido. Y finalmente, y si me acompañan hasta el final de este video, para quitarles el sabor amargo de la aridez quizá de algunos de estos temas, les comparto un video con unos perritos que se enfrentan a un problema mucho más complejo que el que tenía el Congreso frente a lo que se había plantado como reforma judicial. Entonces, hablemos de lo primero. Cuando pensamos en la impartición de justicia, ya hemos dicho mucho que buena parte de los problemas de impunidad, por ejemplo, tienen que ver con policía o fiscalías. Sin embargo, el fenómeno de impartición de justicia podría comprender distintos enfoques. Uno clave, y del que no estamos hablando nada, es de la justicia comunitaria y todo eso que ocurre antes de llegar a órganos de impartición de justicia. Otro aspecto ahí muy de la mano, como los mecanismos alternativos de solución de controversias y todo eso que nos evita empezar un juicio. Otro tema fundamental es el de la asistencia jurídica gratuita. ¿Por qué esta asistencia jurídica gratuita? De acuerdo con un estudio que hizo el World Justice Project, en, fueron 100,000 hogares en 101 países. Durante los últimos 2 años, 49% de las personas reconocía haber tenido algún tipo de problema jurídico o legal. Sin embargo, apenas el 27% había pedido ayuda y solo el 17% había conseguido ayuda jurídica. Entonces, esto nos habla de la gran marginalidad que existe, la posibilidad de acudir o contar con abogadas y abogados. Otro aspecto clave es que la justicia debería pensarse desde cuando menos tres enfoques. Un enfoque de justicia procedimental, que se refiere al trato que reciben las personas dentro de los tribunales, porque esto es lo que verdaderamente hace que alguien sienta que se impartió justicia o no. Pareciera que es muy bobo, pareciera que es muy tonto, pero hay estudios de Yale que refuerzan perfectamente esta noción. Y más allá del sentido en el que se resuelve, del tiempo que se tardan, de la calidad argumentativa, que por supuesto que son aspectos clave, la parte central tiene que ver con esta percepción de lo que ocurre en un órgano de impartición de justicia. Ahí tendremos que centrar nuestra atención. Otro enfoque es el de justicia restaurativa. ¿Esto qué implica? Que más allá de la sanción, más allá de las penas, se procure reconstruir el tejido social. Todo esto lo estamos dejando de lado. Y otro enfoque es el de la justicia adaptada. ¿Adaptada a quién? El problema es que le pedimos a las personas que sean las que se vayan adecuando a los tribunales, cuando tendría que ser al revés. Para grupos tradicionalmente marginalizados como niñas, niños y adolescentes, para mujeres, para comunidad LGBTIQ+, para personas en situación de movilidad, para personas indígenas, afromexicanas, racializadas, para personas con discapacidad, acudir a la justicia es un verdadero problema. Y entonces, ¿por qué no que las niñas y niños, por ejemplo, cuando lleguen, encuentren señalizado de forma muy amable que no entren a un tribunal y a una sala fría a rendir un testimonio, sino que quizá estén en una sala con una persona especialista en temas de niñez, que sea quien vaya traduciendo las preguntas de las partes de la persona encargada de impartir justicia en ese caso, que a la sala les permite estar relajadas, tampoco sobreestimularles. Todo esto es fundamental en adaptar la justicia. Temas de accesibilidad, que resulta por supuesto clave, cómo damos la capacitación, hay muchos temas fundamentales de cómo adaptar la justicia. Y finalmente llegamos ahora sí a tribunales, que este es el aspecto final y en el que hemos centrado todo, a pesar de que el tema va mucho más allá como lo podemos ver. Entonces, dejamos esto de lado y centrémonos en tribunales. Toda la discusión ha reparado realmente en el Poder Judicial de la Federación, pero a nivel federal, no sé si lo sepan, hay muchos otros tribunales de los que no estamos hablando nada. Por ejemplo, está el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que elige la presidencia y ratifica la Cámara de Diputados.
En las últimas rondas tuvimos, por ejemplo, a 2 personas que de las Fuerzas Armadas se incorporaron, tuvimos a la hija de la consejera jurídica de la Federación del expresidente, que de repente apareció como magistrada cuando la Consejería Jurídica arma esta lista. Tenemos los tribunales agrarios que cuyas magistraturas son nominadas por la presidencia y elige el Senado, mecanismo completamente político y criticado como ocurrió con la Corte, pero bueno, aquí no estamos diciendo nada y de hecho una de las magistradas está actualmente en el comité de evaluación del Congreso de la Unión. Y luego tenemos a los tribunales militares. He escuchado muchísimas críticas sobre el dedazo judicial, pese a que hay carrera judicial, pese a que hay concursos, pese a que hay muchos temas ahí de factores clave. ¿Saben dónde sí hay dedazo? En la justicia militar. Y ahora que estamos ampliando con la militarización, pues vaya, la jurisdicción militar se ampliará y pasaremos de 17 órganos con 24 personas juzgadoras a quién sabe cuántos. Dejemos eso de lado. Ya, vamos a hablar, no, Arturo, el problema es el Poder Judicial de la Federación. Bueno, es que primero la reforma a la justicia, como les decía, vamos al segundo aspecto, requiere una visión amplia. Les hablaba de la Defensoría Pública. ¿Por qué no reconvertir a las comisiones de derechos humanos en verdaderas defensorías del pueblo, que es lo que tanto se dice en los spots? Bueno, que sí sea así. Tomemos ya recomendaciones de derechos humanos, eso ya no sería necesario si contáramos con verdaderas defensorías. Estas son autónomas, 25 defensorías de 32 en los estados dependen de la gubernatura. Eliminemos eso, que hoy ya no tiene ningún sentido. Vamos dándoles autonomía, aprovechemos esa estructura. Vamos concentrando todas las otras defensorías, la laboral, la de consumidoras, la de personas usuarias de servicios financieros, contribuyentes, etcétera, todo en esta misma defensoría. ¿Por qué no reformamos la ley de profesiones y que sea obligatorio que el servicio social se preste en defensorías? Vamos ampliando el alcance. ¿Por qué no pensar en servicios pro bono de los despachos en función del tamaño, de los ingresos, etcétera, pero que también tengan que contribuir? Contemos con sistemas que les conecten a todas y todos. Bases mínimas compartidas. ¿Por qué no una ley general de defensoría pública, por ejemplo? Eso sería fundamental. Ahora, más allá de eso, ¿por qué no reconocer a servicios paralegales, liderazgos comunitarios y otras figuras análogas? ¿Por qué no asegurar porcentajes del presupuesto para los poderes judiciales locales y federal y que no tengan que estar negociando año con año y prestándose a este jugueteo político? Y obligar a las autoridades a interconectarse, establecer servicios periciales de manera autónoma, que se prevé que todos los poderes judiciales tengan, como en Campeche, justicia itinerante, que sean los tribunales los que vayan a las comunidades. Fortalecer la justicia constitucional local, esto sería fundamental. Y homologar los consejos de la judicatura y de la magistratura. En muchos estados el problema es que siguen nominando las gobernadoras y gobernadores y le ratificaba el Congreso. No es un tema de elección popular, es de despolitización y estamos yendo en el sentido contrario con los comités de evaluación. El tema de la reforma al Poder Judicial lo dejaré para una segunda parte, pero sí me quiero centrar todavía en otro aspecto más. Tercer tema de este video, mecanismos de designación. Habría que ampliar los requisitos de elegibilidad. Esto sería fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos prohibiciones muy bobas, muy ridículas. Tendremos que prohibir militancia partidista y cargos importantes, más allá de secretarías. Ya vimos que si son análogas no las toman en cuenta. Un tema de toda la cúpula que dependa de los poderes políticos o cargos políticos y militancia partidista en general, yo diría hasta 7 años antes, o sea, que las personas estén verdaderamente despolitizadas, permitir participación ciudadana, que las personas puedan preguntar, que sepamos qué preguntas hacen, que puedan hacer objeciones reales, tener procesos exhaustivos de investigación de antecedentes para evitar que si la persona hace 1000 años plagió, si mintió, si cometió un delito, etcétera, todo eso y con comparecencia sin límite de tiempo, el tiempo que se requiera, y eliminar válvulas de escape, esta posibilidad de que alguien elija, etcétera. Integración de la Corte, eliminar ternas, que fuera uno por uno. Y en cuestiones de integración podremos plantearnos muchos temas más. Ahora, ya me extendí muchísimo, les comparto a estos perros con un verdadero problema existencial. Como podrán ver en este video, estos sí son problemas reales. Lo de la justicia es complejo, pero no era difícil. Hay muchísimos diagnósticos. A lo que estos perritos se enfrentan, eso sí es difícil. Lo otro era sencillamente seguir las pautas que ya estaban, los estudios que existían, de las relatorías, de sociedad civil, etc. Espero que sea de utilidad y les veo en la parte 2. Gracias.